Hola a todos, con ustedes el instructor Fide Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el famoso torneo de la candidatura Zurich 1953, 15 aspirantes al título mundial. Veremos la primera partida de esta ronda número 11, disputada un día 16 de septiembre de 1953. Se enfrentaban con las piezas blancas el maestro Max Euwe, gran maestro holandés, ex campeón mundial de ajedrez, enfrentando al ruso Yuri Averbach. Corresponde una apertura cerrada, defensa Ninso-India. Bien, Bronte comentaba que incluso en las cimas del medio juego, un maestro siempre debe pensar en los rasgos más característicos del final que puede producirse. Muchas partidas, incluidas aquellas en las que el rey se escapa por los pelos de amenazas directas y cuando la derrota parecía inevitable, fueron decididas solo tras duros finales. Un raro pero característico ejemplo se produjo en la 11ª ronda, inmediatamente en la apertura. Averbach elige un plan que supone la creación de un peón pasado en el ala de dama. Alerta al hecho de que el valor de un peón pasado usualmente se incrementa a medida que se cambian piezas, Averbach se reconcilia consigo mismo ante la eventual inconveniencia de un ataque frontal por parte de Euwe. La partida es coronada con un elegante sacrificio de caballo exactamente en el momento en que el peón esperaba su oportunidad. Veremos esta interesantísima partida. Entonces, Max Euwe con la flanca inicia el juego con D4, Averbach contesta con caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, defensa Ninso-India, E3, variante Rubinstein, enroque corto, alfil D3, D5, caballo F3, C5, enroque corto, caballo C6, A3, alfil por C3, B por C3, B6, C por D5, E por D5, caballo D2, alfil E6, alfil B2, C4. Al instalar su alfil en la gran diagonal, las blancas han inducido a su oponente a jugar C4, comentaba Bronte, con el problema blanco del peón de D4 hacia alejado, el avance de su peón E será considerablemente más fuerte. Averbach se enfrenta voluntariamente al desafío de su rival, teniendo en mente un rápido ataque con su mayoría de peones en el ala de dama. Alfil C2, B5, F3, A5, Torre 1. Bronte comenta que él hubiese preferido inmediatamente, igual que yo pienso, E4. Pero jugó Torre 1, Dama B6, Caballo F1, B4, Dama D2. Movida un tanto dudosa. Era superior Torre C1 en caso de que si el negro juega B3, el alfil se retira sin tapar a la torre. Esa es la idea. Dama D2, B3, alfil B1. A4. E4. Bueno, después de la jugada B3 voy a hacer un comentario, rescatar un comentario de Bronte. Averbach se asegura así una clara ventaja en cualquier tipo de final que pueda producirse. El plan de Euwe debe considerarse como infrecuente, por decirlo de algún modo. La clave no es que retire su alfil a B1, donde sigue estando en una diagonal ofensiva, sino que su última jugada podría haberla aprovechado para situar su torre en C1, lo que habíamos comentado. En vez de dama D2, tenía que haber jugado torre C1. Pero ahora con esta jugada, Euwe asumió que las negras no tendrían la fuerza de aprisionar su torre de dama en A1, de modo que no quiso perder un tiempo moviéndola. Cosa de gustos, pero yo creo que esa era la jugada correcta, al igual que la opinión que tiene Bronte. Entonces, B3, alfil B1, A4,
E4, caballo E7, caballo G3, rey H8, torre E2, caballo F, G8. Buena jugada. Averbach prepara el contragolpe F5 para abrir una columna y proceder al cambio de varias piezas, acercándose así hacia el final de partida, que le va a convenir, ya que tiene un peón pasado. Caballo H5, F5, dama G5, torre F7, E por F5, E5 era muy arriesgado, ya que se dificulta la incorporación de la torre de la dama. Entonces, E por F5, alfil por F5, alfil por F5, caballo por F5, torre A, E1. La torre de reserva se apresura a llegar al lugar de la batalla, pero debería esperar. Más fuerte era primero, sin lugar a dudas, comentaba Bronte, torre E5, atando a las negras a la defensa de D5 y dificultando considerablemente la llegada al final de partida. Torre A D1, E1 mejor dicho, dama D8, buena jugada. Los signos de admiración no solo son aplicables a los bonitos sacrificios, sino también a aquellas jugadas que son una suerte de eslabones de un consistente plan estratégico. La base táctica de dama D8 es que sería peligroso para las blancas declinar el cambio debido a que la dama negra amenaza con penetrar en H4. Ese es el tema. ¿Ah? Esas jugadas son difíciles de ver a veces porque son jugadas posicionales directamente. No tácticas, sino posicionales. Dama por D8, torre por D8, torre E8. Ewell fue criticado por esta jugada y él mismo recomendó en su lugar la jugada torre E6, aunque su plan para el final consiste, como veremos, en trasladar su caballo a la casilla C5 vía F4, E6 y C5, capturando en A4. Sin embargo, tras torre E6, las torres se cambiarán tarde o temprano y la estructura del final seguirá siendo aproximadamente la misma. Entonces, torre E8, torre por E8, torre por E8, torre por E8, torre E7. La segunda torre debe ser igualmente cambiada, pues de otro modo sucumbiría al alfil. No queda otra lección que cambiarla. Torre por E7, caballo G por E7, rey F2. A cualquier otro movimiento, excepto alfil C1, las negras juegan caballo E3, ¿no es cierto? Ganando inmediatamente la partida por este salto. Por eso el movimiento del rey. Rey G8, G4. Preocupado por el fracaso de su plan de trasladar su caballo a E6, Ewell insiste en imponer su concepción, movilizando sus peones para controlar E6 y situarlo allí de todos modos. No puede haber dos opiniones acerca de este final. Es rotundamente malo para las blancas. Sin embargo, la posición tiene un carácter cerrado por el momento y las negras han de pelear mucho para hallar su sitio. Es preciso que las blancas instalen su caballo en D2 o en B1, manteniendo su peón G en G3. Pueden ejecutar este plan en el momento en que las negras ultimen sus preparativos para la ruptura en el ala ama. Por ejemplo, caballo F4, rey F7, G3, caballo D6, caballo G2, caballo B5, caballo E3, rey E6, caballo F1, caballo C8, caballo D2, llegando a la posición señalada anteriormente, ubicándose en B1. Pero jugaron G4, caballo D6,
rey E3, caballo B5, este final lo juega muy bien Averbach, que además, entre paréntesis, tenía libros exquisitos sobre finales de partida. F4, caballo C8, F5, caballo C, D6, caballo F4. Ambos bandos han completado sus preparaciones. El caballo blanco está listo para instalarse en E6 y el negro, excelente jugada. Caballo por A3. A3. Averbach sacrifica un caballo para despejar el camino del peón A. La combinación es muy elegante, comentaba Bronte. Alfil por A3, caballo B5, alfil C1, caballo por C3, caballo D2 y la jugada exquisita, caballo B1 ganando. El peón A va a coronar y ya hay ventaja. Las blancas se rindieron. Le va a costar el alfil y un final ganado por parte de las negras. Una partida realmente bonita donde ambos jugaron con sus planes, pero la ventaja de los peones pasados es indudablemente muy fuerte y el blanco equivocó el camino. Bueno, así se aprende en ajedrez, de los errores. Espero que les haya gustado esta presente partida, no la vean una vez, veanla varias veces para ir captando el concepto del ajedrez, valga la redundancia conceptual, la idea que debe generar las buenas partidas, buenos juegos. Bien, nos veremos en breve con más partidas de este interesantísimo torneo clásico del ajedrez mundial, disputado en este caso, esta partida el 16 de septiembre de 1953 en la ciudad suiza de Zúrich. Hasta pronto.